Hola familia y bienvenidos a la parte 3 de Dama Intocable. Espero les esté gustando mucho la historia, así que pónganse cómodos que comenzamos. Gilgis al escuchar esto le preguntaba al mayordomo, quien, aparte de ella, tiene acceso a esa reliquia. Y este le comentó que solamente su padre y su hermano tienen autorización a la caja fuerte. Pero ya le había preguntado al señor Diego y este desconocía el paradero de la copa. Y en cuanto a Ricardo, este tonto ni siquiera había regresado a casa. Gilgis ya sabía quién estaba detrás de todo esto y sin dudarlo se dirigió hacia donde tenía escondida la copa. Entró a la habitación de su padre y sin darle explicaciones, se dirigió al librero. Activó un pasadizo secreto, dejando a Diego con la boca abierta, porque no entendía cómo es que ella supo de ese lugar si nadie se lo había contado. Pero como Gilgis en sus vidas pasadas había pasado encerrada en ese lugar, lo recordaba perfectamente. Un lugar lúgubre y sin luz. Y justo ahí fue donde encontró la copa. Y así le dijo a su padre que lo que había hecho era muy infantil, porque ni así iba a impedir que la ceremonia se lleve a cabo. Diego gritaba que eso no le pertenece a ella y que muy pronto Ricardo tomará el mando. Pero Gilgis le dejó bien clarito que todo lo que está en esta casa ahora es de ella. Y mientras más se niegue a aceptarlo, menos posición tendrá Ricardo. Y sin esperar una respuesta de su disque padre, se marchó de la habitación. Minutos después Gilgis observaba la copa y supo que había algo diferente en ella. Recordaba que en el pasado la vio solo cuando Ricardo tuvo el falso despertar y realizó su ceremonia. Se preguntaba a sí misma qué pasaría si ella llena esa copa con su poder. Emanó su poder para ver qué pasaba, pero no ocurrió nada. Y en eso aparecía Norton Ferrano para informarle lo que había ocurrido en la conferencia que se había realizado. Además aprovechó la oportunidad para presentarle a su hijo Enrique Ferrano. Así le comentó que él, al ser su sucesor, será el encargado de asistir a las reuniones a las que él no pueda. Gilgis, como no quería que nadie escuche esto, pidió a Norton hablar en otro lugar, pero de pronto Enrique se sintió un poco extraño y le preguntaba a Gilgis si ella estaba usando su poder sagrado. Ella le dijo que sí, por lo que Enrique le comentó que el olor que emana es muy fuerte y difícil de soportarlo. Norton también le dijo lo mismo, por lo que decidieron dejar la puerta abierta para que el olor se desvanezca. Gilgis recordaba que Acción también le había dicho algo sobre este aroma, y además que se siente como peligroso. Y como ni ella sabía qué olor emana, pues decidió hacer lo que ellos le pidieron. Ya después de la reunión Gilgis se sintió cansada, y en eso May aparecía para informarle que ha lavado la corbata que tenía ese día ella en su mano, y le aconsejaba que a manera de agradecimiento debería comprarle una nueva, pero Gilgis no tenía esa confianza como para darle un regalo a Acción, ya que él es el dueño de la corbata, por lo que solo le pidió a May que la guarde en una caja. Por otro lado, a la mansión Calicia llegaba Vincent Calicia, primos de Terzo, quien iba acompañado de la señorita Montana. Terzo sabía perfectamente que tanto la familia Montana como Calicia están finiquitando un posible matrimonio, y al parecer ya habían elegido la pareja perfecta, ya que Cordelia es la heredera de su familia, por lo que el matrimonio era más que conveniente para ellos. Cordelia hoy le comentaba a Terzo que solo estaba ahí para visitar a Violeta un rato, y luego se marchará. Terzo la dejó entrar sin problemas y le pidió que trate de animarla, ya que últimamente Violeta ha estado de muy mal ánimo. Vincent, que observaba esta escena, se daba cuenta que por lo visto su relación no es buena, y como Cordelia y Violeta han sido mejores amigas desde la infancia, era por ese motivo que mantiene distancia de Terzo. Mientras ellos se dirigían a visitar a Violeta, Terzo caminaba muy pensativo, en lo que los ancianos del consejo habían murmurado sobre comprometer a Gilgis con Mago, pero como él es aún un niño, no puede comprometerse, así que la segunda mejor opción era él. Y esto le sorprendía, porque después de la muerte de Rosenia, los ancianos están actuando de la misma manera, tratando de conseguirle esposa nueva. Así Terzo se dirigió hacia la biblioteca en donde había un libro en particular, el cual lo abrió y encontró una caja que él había estado esperando. Este hombre ahora tenía en su poder las joyas de Calicia, que se forman de la sangre de Mago, y como ya las tenía en su poder, estaba listo para dar el siguiente paso.
Mientras tanto, Cordelia y Violeta ya se encontraban reunidas. Cordelia le comentaba que en su camino se había encontrado con alguien que le había dicho que ella se encuentra muy mal de ánimo. Violeta, sin dudarlo, ya se imaginaba que era Terzo. Pero como Violeta no quería dañar la reunión, empezó a preguntarle si ella de verdad estaba segura de querer comprometerse con Vincent, ya que sabía perfectamente que Cordelia es demasiado buena para él, y lo único que Violeta desea es que su amiga sea feliz. Violeta le decía todo esto porque sabía que Cordelia ama a otra persona, pero le dejaba en claro que ella no estaba sola, que la tiene a ella para estar a su lado. Mientras sonreían, Cordelia le preguntaba a Violeta si era verdad que había recibido la visita de Gillis. Violeta le dijo que sí, y que deseaba ser una gran amiga de ella porque siente que ambas se complementan la una con la otra. Violeta lo único que quería era poder acercarse más a Gillis porque realmente quiere ser su amiga. Por otro lado, Ricardo había sido invitado a una reunión, a la que él, por supuesto, no había querido asistir, pero obligadamente tuvo que hacerlo. Al llegar al lugar se encontraba con Osmond, miembro de la familia Maribel, aliada a los Inoaden. Este muy atentamente le daba la bienvenida diciéndoles que todos estaban muy ansiosos por ver al príncipe de las flores. Tomó asiento y todos empezaron a hablar sobre la casa de monstruos. Estaban seguros de que el príncipe de las rosas también irá. Ante esto, Ricardo no vio nada extraño. Al parecer ellos no sabían nada. Le dieron una copa de alcohol que según ellos es su favorita. Ricardo se negó a hacerlo, pero Osmond le dijo que lo hiciera porque lo va a necesitar. Así empezaron a burlarse de Ricardo, diciendo que no debería llamarlo príncipe de las rosas, porque sabían que él no es el que tiene el poder, sino su hermana Gillis, quien es la verdadera maestra de las rosas. Esto dejó a Ricardo muy impactado, pero de pronto todos ellos empezaron a preguntar si Gillis está comprometida o que quizás podrían organizar una reunión para conocerla, y así le pedían a Ricardo que debería persuadirla para que los conozca, ya que debe ser un buen hermano. Estos chicos se seguían burlando de Ricardo con sarcasmo, y su amigo se disculpaba con él, pero Ricardo con una sonrisa les decía que no pasa nada, que se encuentra bien, aunque por dentro se sentía tan humillado el pobrecito. Horas más tarde, en la mansión Inoaden, May le informaba a Gillis que Ricardo había vuelto a la mansión, pero que de seguro había ocurrido algo porque está súper enfadado. Y Gillis no le prestaba atención porque estaba concentradísima leyendo las invitaciones y propuestas de matrimonio que le habían enviado. Pero Gillis buscaba una carta en especial, hasta que en eso la encontró. Era la de Heliona Amelia, quien iba a celebrar su fiesta de aniversario por su compromiso. Heliona está comprometida con el amigo de Ricardo, Osmond Maribel, y sabía que de seguro él, al ser su amigo, ya debió avisarle sobre su fiesta de compromiso. Gillis le pidió a May que envíe una respuesta a esa carta de inmediato, y mirando la oscuridad de la noche supo que ya era hora de hacer su jugada maestra. Por otro lado, en unos calabozos se encontraban unos monstruos, los cuales estaban siendo alimentados con la sangre de Calicia. Los cuidadores de esta celda no entendían del por qué creaban este tipo de monstruos. El aspecto de estos eran horribles, y ya no querían permanecer ni un segundo más en ese lugar, algo que se les hizo realidad, ya que pronto fueron sorprendidos por las espinas de rosa, y con ellas aparecía Gillis. Rápidamente se encargó de hacer limpieza de estos suburbios, y aunque la familia Calicia y Verget eran quienes se encargaban de hacer limpieza de los suburbios, aún habían lugares clandestinos, y sabía perfectamente que este es uno de ellos. Al mirar a esos monstruos, se daba cuenta de que esas pobres criaturas debieron ser animales con una vida normal, pero que tras beber la sangre de Calicia se convierten en monstruos, y se acordaba que quizás en su vida pasada ella tuvo el mismo aspecto que esas pobres criaturas. Sabía perfectamente que no podía dejar que sigan sufriendo de esa manera, así que decidió acabar con todos ellos, ya que sabía que la sangre de Calicia no solo produce alteraciones en ellos, sino que los convierte en monstruos mucho más fuertes y feroces. Pero hay una debilidad en ellos: el núcleo de cristal que se encuentra en el centro de su cuerpo, y la única forma de eliminarlos es rompiendo en pedazos el cristal. Y como Gillis sabía por el pasado que los Calicia y Verget muy pronto descubrirán este lugar, tenía que deshacerse de todos ellos, ya que si estos monstruos salen a la luz, habrá un caos entre las 4 familias más poderosas del reino, por lo que quemaba toda la evidencia sobre estos monstruos. Horas después, Acción llegó al lugar del incendio. Pensaban que quizás puede ser una coincidencia, pero era posible que ese lugar esté relacionado con la sangre de Calicia. Pero algo no entendía. ¿Cómo es que se filtró la información de que ellos iban a ir a ese lugar?
Acción entró a los calabozos y se daba cuenta que todos los monstruos que estaban ahí han sido eliminados. Acción encontraba en eso un pedazo de cristal y sentía como que estas escenas que estaba viendo ahora las había vivido en algún otro momento, como un déjà vu. De pronto sintió la ligera fragancia a rosas y se daba cuenta de que Gillis había estado ahí y que quizás no sea una coincidencia, aunque no tenía claro si ella está involucrada en todo esto o no, por lo que necesitaba averiguar más a fondo la situación. En la cuarta vida de Gillis, ella le había contado a su padre Diego sobre todas las veces que murió. Le había dicho hasta el último detalle de lo ocurrido y todo lo que había tenido que sufrir, porque tenía la esperanza de que esta vez su padre la protege y la trate con amabilidad, pero no fue así. Diego más bien la trató de loca y estaba más aferrado en que ella le dé los poderes a su hijo Ricardo, y fue cuando la terminó encerrando en esa habitación secreta, en la habitación de Diego, y le pidió que tome diariamente las piedras que fueron hechas de la sangre de Calicia. Y aunque Gillis le dijo que por esta misma razón es que en su vida pasada había muerto, pues su padre no le creyó, la trató de loca y le dijo que de seguro quiere engañarlo. Así que decidió obligarla nuevamente a que se acabe toda esa caja de sangre. Y aunque esta vez el efecto de la sangre era lento, su cuerpo se rendía poco a poco. Pero al ver su padre que no estaba surtiendo los efectos que él deseaba, con la ayuda de sus sirvientas, introdujo la sangre directamente a Gillis. Finalmente, el resultado de esto parecía haber sido favorecido para su padre, pero en cambio, para su pobre hija, hubo un efecto secundario realmente preocupante, pues empezó a tener una transformación terrorífica, y todo había comenzado en un brazo. A medida que iba progresando, se convirtió en un monstruo por completo, y aunque ella pedía ayuda a su hermano, este ni siquiera iba a tenderle una mano amable, y aunque según él iba a tratar de ayudarla, en el momento en el que él se fue de su habitación nunca más regresó, hasta que ella finalmente murió. Y así finalizó su cuarta vida. Gabriela había salido de compras para conseguir un vestido nuevo que usará en la ceremonia de Gillis. En eso se encontraba con Osmond y Heliona, quienes le preguntaban qué era lo que hacía en esos lugares. Ella, muy entusiasmada, les comentó que estaba en busca de ropa nueva, pero Heliona, a manera de sarcasmo, le comentaba que Gillis asistirá al banquete de su compromiso. Obviamente Gabriela no estaba ni enterada de esto, y Osmond le decía a su prometida que si acaso no le ha enviado también una invitación a Gabriela, pero Heliona se disculpaba, diciéndole que había olvidado ese pequeñísimo detalle, aunque aprovechaba para según invitarla a que asista a su fiesta. Gabriela, a manera de sarcasmo, le dijo que estaba un poco ocupada ayudando a su hermana, pero que haría un esfuerzo por asistir. Heliona, que era otra sarcástica, le dijo que no tiene por qué fingir delante de ellos, porque entiende perfectamente que se sentirá incómoda con la presencia de su hermana, porque ahora Gillis es la cabecilla de su familia y ella no tiene ningún lazo de sangre con ellos, así que podrían haber malos entendidos. Gabriela, molesta, les dijo que Gillis se preocupa mucho por ella, que son muy cercanas, y diciendo esto, se marchó muy enojada. Mientras que esta parejita se quedaba feliz de haber molestado a Gabriela hasta el punto de hacerla enojar, porque ahora ellos tienen otro objetivo en mente, y era cortar relaciones con Gabriela y Ricardo para ser más cercanos a Gillis. Pero así el día de la fiesta de aniversario de compromiso llegó. Diego había llamado a Ricardo para hablar con él porque sabía que Gillis no se encontraba en la mansión. Su padre le comentaba que ella debe estar en la fiesta de Amelia. Y esto molestó mucho a Ricardo, porque obviamente él no recibió ninguna invitación. Pensaba que Osmond, al ser su mejor amigo, no se iba a olvidar de invitarlo. Pero lo que Diego quería hablar con su hijo es sobre la fiesta de ceremonia de Gillis, la cual va a realizar en el Palacio del Rey. Y aunque Gabriela había insistido en que irá con Gillis para vigilarla, Diego no confiaba en ella y quería que Ricardo sea quien se encargue de vigilar a Gillis. Y Ricardo obviamente aceptó sin protestar. Ya en la fiesta todos murmuraban sobre la llegada de Gillis, y así hacía su entrada, como toda una reina. Antes de entrar a la mansión se topó con Enrique Ferrano, quien se ofrecía como ayudante de ella para servirle en lo que desee. Gillis le dijo que hoy no necesita su ayuda, pero Enrique seguía de necio, más que todo porque quería estar a su lado por si algo le ocurre. Pero de pronto aparecía el insoportable de Christian, y enseguida quiso ahuyentar a Enrique. Pero Gillis no iba a seguir sus juegos ridículos. Y antes de que pudiera decir algo más, aparecía Heliona y Osmond, quienes le daban la bienvenida a la fiesta y le agradecían por su presencia. Así, con ellos presentes, iban a dar inicio a la fiesta de compromiso.
Por otro lado, en la mansión Berget, Acción estaba siendo informado de que la investigación sobre el almacén había descubierto que la familia estaba involucrada en la última subasta secreta y que se trata de la familia de Amelia. Al escuchar esto, Acción decidió tomar cartas en el asunto y no esperar más para dirigirse directamente hacia la mansión de Amelia. Todos en la fiesta saludaban a Gigis, algo que la incomodaba, pues antes no era el centro de atención. Aunque por suerte, Violeta parecía muy feliz de encontrarla de nuevo. Cordelia la saludaba también muy amistosamente, pero así Violeta le dijo a Gigis que no la trate con tanta formalidad, que la llame simplemente Violeta. Gigis sabía que Violeta es sincera, e incluso hoy Violeta la invitaba nuevamente a que visite la mansión cuando ella lo desee. Gigis aceptó gustosa, pero inmediatamente disculpándose se retiró del lugar. Violeta sentía que todo era una pena de no haber podido platicar un poco más con ella, pero por la prisa que llevaba sabía que debía tener asuntos mucho más importantes que tratar ahora. Por otra parte, Christian estaba muy enojado por las palabras de Gigis y sabía que lo había hecho a propósito para molestarlo. También pensaba que ahora ella se ha vuelto muy cercana a Enrique Ferrano, pero por esta vez iba a pasar por alto esa situación, aunque en eso algo lo sobresaltó. Era Gabriela que lo estaba llamando. ¡Ay, mi querido prometido! Le reclamaba en primero por no haberle comentado que él estaría en esta fiesta, porque así por lo menos hubiesen podido vestirse iguales. Christian, que no quería un escándalo, le pidió que hablaran un momento afuera. Ahí Gabriela le reclamaba si acaso no la considera como su prometida, como para no decirle algo tan importante como esto, pero Christian, sin ningún tipo de sensibilidad, le dijo que su compromiso ha sido cancelado, lo que significa que ya no tiene ninguna relación con ella, y que ella no debería estar ahí porque simplemente podría ser humillada. Pero Gabriela no quería dejarlo ir, pensando que lo que él le había dicho era solo para molestarla, aunque Christian, con una mirada muy fría, le dijo que si no lo dejaba en paz, él no va a ser generoso con ella. Mientras tanto, en el salón, se encontraba Ricardo buscando a Gabriela, pero por una ventana se daba cuenta que fuera se encuentra su amigo Osmond. Decidió ir a verlo y él fingía felicidad al ver a su amigo. Le comentaba que su prometida se encontraba en el jardín arreglando todo para presentar un gran regalo que le había dado su madre. Osmond, fingiendo que según era su mejor amigo, le comentaba que Gillis está en la fiesta y que toda la atención está en ella, por lo que él podría sentirse incómodo. Además, como él es su amigo, no quiere que sufra ningún tipo de humillación. Con esto, Ricardo se daba cuenta que no era ninguna equivocación y que en verdad su amigo no quiso invitarlo. Esto lo molestó muchísimo, pero en eso, un sonido fuerte se escuchó desde el jardín. Osmond corrió rápidamente, mientras que Ricardo se asustó, porque podría ser que ese grito era de Gabriela, y es lo único que le importa a este bobo. Mientras tanto, Gillis recorría la mansión. En eso sintió un poder emanando de algún lugar y al encontrarse con un cuadro supo de dónde provenía. En ese cuadro se encontraban los jefes de las 4 familias, con un corazón hecho pedazos, repartiéndose una pieza cada uno. El poder que emanaba de esa pintura era demasiado fuerte, tanto que Gillis se sentía atraída hacia él. Pero en eso las campanas empezaron a sonar y supo que debía volver de inmediato. Ya en el jardín, Heliona se encontraba junto a sus invitados para mostrarles el gran regalo que le había preparado su madre. Acción, que justamente llegaba en ese momento, no vio nada extraño en eso, pero sentía una energía muy extraña en el ambiente. De pronto, Heliona mencionó que el regalo que su madre le había dado era un monstruo que se encontraba en una jaula que estaba junto a ella. Es de una especie muy rara de la región norte. A Christian esto no le interesó, pero en eso Heliona levantó el telón de la jaula y les mostraba su adorable monstruo, quien se había convertido en un monstruo de verdad, una criatura feroz que, rompiendo la jaula, empezó a atacarlos a todos. Christian rápidamente utilizó su poder y quiso congelarlo, pero al parecer eso no funcionaba, ya que el monstruo rápidamente atravesó el hielo. Este se dirigió rápidamente a atacar a Violeta, pero justo en ese momento Cordelia, su mejor amiga, se abalanzó sobre Violeta, pero fue Acción quien rápidamente logró controlarlo. Y luego Gillis, con su enredadera de rosas, rompió el cristal que se encontraba en el interior de este animal. Y así aparecía ella, felicitando a Acción por haber derrotado al monstruo feroz. Mientras tanto, Violeta estaba nerviosa, porque estuvo a punto de ser atacada por un animal furioso, pero gracias a Cordelia estaba bien.
Mientras tanto, Gillis elogiaba a Acción. Lo hacía quedar como el héroe de esta noche, mientras que Christian estaba frustrado porque según su poder no dio resultado. En cambio, todo el crédito se lo había llevado Acción. Él rápidamente le preguntó a Gillis si se encuentra bien, porque en el fondo sabía que él no fue quien mató al monstruo, sino que fue ella con su poder. Pero no entendía el por qué no quiere revelar eso. Ella ya se marchaba, pero de pronto él la detuvo, tomándola de la mano. En ese momento sintió como si él hubiese encontrado algo que lleva buscando desde hace mucho tiempo, y le dijo que vendrá a verla a la mansión a la mañana siguiente, porque deben ir juntos al bosque de las 4 estaciones. Gillis sin ninguna emoción aceptó y se retiró, y Acción, aunque se quedó mal emocionalmente, sabía que debía investigar de dónde apareció ese monstruo, ya que quizás está relacionado con los cadáveres que encontraron en los calabozos. Pero de pronto, entre la multitud, aparecía Ricardo, gritando y buscando a Gabriela. Pronto le informaron que ella ya se había ido en un carruaje, antes de que ocurriera todo esto. Pero Acción, un poco molesto, le preguntaba si acaso Gabriela es su única hermana. Ricardo, sin decir nada, se disculpó y se marchó. Pero ya Acción se daba cuenta de que a ellos no les interesa Gillis. Es como si fuera el patito feo de la casa y no Aden, y que de seguro debió ser tratada muy mal. Por otro lado, Gillis ya regresaba a casa y pensaba en la mutación de esa criatura, aunque sabía que era por las gotas de la sangre de Calicia. Recordaba que en el pasado Cordelia fue herida por salvar a Violeta, pero ese sacrificio fue en vano, porque Violeta terminó ciega de un ojo. Aunque no entendía algo, ¿por qué los monstruos atacan a la familia Calicia? Aunque también recordaba que en algún momento de su pasado ella odiaba a la familia Calicia, porque por ellos se convirtió en un monstruo. Gillis, en su quinta vida, había escapado de la mansión, porque no quería vivir ese infierno nuevamente. Solo quería un poco de cariño de su padre y hermano. Ellos eran tan felices y ella era la única que tenía que sufrir. Pero en su intento, casi es arrollada por un carruaje. Ellos se detuvieron y ahí apareció Violeta. Ella le tendió una mano para ayudarle y Gillis vio la oportunidad para pedirle ayuda. Pero justo en ese instante apareció Diego, regañándola por irrespetuosa, obligándola a regresar a casa. Gillis no quería volver porque sabía lo que le esperaba, y justo ahí fue cuando ella activó su poder, pero era débil. Diego, tratando de evitar que Violeta intervenga, le dijo que su hija se encontraba comportándose de manera extraña últimamente, por eso debe regresar a casa. Gillis, aunque se encontraba muy débil, le pidió que la ayude, que no la deje regresar con su padre a casa, pero justo se desmayaba, y cuando despertó ya estaba de nuevo en la mansión encerrada, y tomando la sangre de los Calicia. Ese dolor constante que ella sentía se repetía como una aguja dolorosa. Pero esta vez hubo un cambio, porque no la mantuvo encerrada en su habitación, sino que la llevó a un lugar secreto, un lugar oscuro y frío, en donde ella no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba ahí. Solo podía escuchar voces y pasos de la habitación, pero había sido olvidada por todos. Gillis lo único que deseaba era morir de una vez por todas para no seguir sufriendo, aunque no quería volver nuevamente a repetir esta miserable vida. Aunque en eso un ángel apareció ante ella para salvarla. Era Acción, quien la rescató en su quinta vida, y así fue como tuvo su primer encuentro con él. Pero regresando al presente, a la mañana siguiente, May llevaba a Gillis para que reciba a Acción en el jardín, y obviamente quien preparó este encuentro era la diablita de May. Acción ya la estaba esperando en el jardín. Le agradecía por haberlo recibido y le comentaba que ya la investigación sobre el monstruo estaba arreglada, y que según la declaración de Heliona es que su madre compró a ese animal en una subasta. Pero alguien lo había reemplazado con un monstruo. Gillis con esto sabía que sigue siendo un secreto de que ese animal estuvo sujeto a pruebas. Pero de pronto un mosquito interrumpía su conversación. Era Diego, que con la excusa de que había decidido salir a caminar para ver qué estaban haciendo este par, le preguntaba a Acción qué es lo que lo había llevado a visitar su mansión. Acción le decía que no había nada de qué preocuparse, que solo estaban tratando asuntos importantes. Pero Diego mencionaba que había escuchado que ellos dos visitaron
en el templo de las 4 estaciones y que estaba preocupado por su hija porque no quiere que nada malo le pase, y le pedí a Acción que le prometa que no irá nunca más solo con su hija al bosque de las 4 estaciones y que si necesita ir debe hacerlo con la cabeza de la familia Calicia. Pero Gillis intervino diciéndole que por qué ahora quiere considerarla como una hija si nunca antes lo había hecho, y aunque este hombre trataba de demostrar su preocupación por ella, Gillis no iba a caer en su juego y le dejaba en claro que no le importa lo que él haga, no tiene por qué pedirle permiso. Le pidió que se retire y que no sea grosero con su invitado, ya que no tiene ningún derecho a estar ahí. Por otra parte, Gabriela estaba en su habitación muy molesta por la ruptura que tuvo con Christian. Ricardo quería saber si ella se encuentra bien, pero lo único que Gabriela quería era estar sola. Ricardo pensaba en lo que le había dicho su amigo sobre la incomodidad que hubiese sentido si se encontraba con Gillis. Y claro, él sabía que no podía ir a verla porque debe estar odiándolo. Aunque cuando salía por el jardín escuchó la discusión entre su padre y Gillis y vio cómo ese tonto estuvo a punto de golpear a Gillis. Así que Ricardo se interpuso recibiendo él la bofetada. Esto dejó a Diego muy mal parado y Ricardo le dijo a su padre que si no se siente bien no debió salir de su cuarto. Se disculpaba con todos ellos por el actuar de su padre y lo llevó de regreso a la habitación. Así que a Diego no le quedó de otra más que disculparse por su metida de pata. Minutos después Gillis se disculpaba con Acción por lo que pasó, pero a él no le importaba nada, solo quería preguntarle algo. ¿Y es si su padre siempre ha sido así con ella? Gillis no le dio respuesta, más bien le dijo que lo que debe hacer es acordar su próximo encuentro para ir al templo de las 4 estaciones, y que había algo que debe destacar en las palabras de su padre, y es que no podían ir los dos solos, porque puede ser peligroso. Aunque Acción, tomando su mano, le dijo que le juraba que no importa lo que pase, él nunca le hará daño intencionalmente, ya sea directa o indirectamente, y este era un juramento muy poderoso para esa familia, porque lo hacía con su poder. Gillis sabía que ese juramento de poder causa una fuerte restricción para ellos, y que en el momento en que él lo rompa podría sufrir serios daños. Así Gillis le decía que él puede arrepentirse de lo que acaba de hacer, pero Acción estaba tan seguro de que siempre será así. Por otro lado, en la biblioteca, Diego se encontraba preocupado, porque recordaba que él había ido al árbol de las 4 estaciones para buscar una forma de transmitir el poder de ella a su hijo, y cuando escuchó que ella había ido al templo, tuvo miedo de que ella tenga el objetivo de ir a investigar cómo quitarle el poder a él. Por eso sabía que debía detenerla antes de que arruine la familia, según él, y al poco rato, Gillis entraba a la casa en donde la esperaba Diego para reclamarle por los problemas que estaba causando a la familia, y que el puesto de líder le quedaba muy grande, pero ella ya no le tenía miedo y le pidió que se calmara, que regrese a su habitación. Ya estás viejito, le dijo, pues para que su salud no se deteriore, debía descansar. Aunque Gillis tenía un plan en mente y utilizando su poder, puso una barrera en la habitación para que Diego no pueda salir de ahí y le dijo que es hora de que él se acostumbre a estar encerrado, así como ella también lo había hecho. Sin decir nada más, Gillis se fue y Diego, que trató de detenerla, no pudo romper la barrera. A la mañana siguiente, Acción se encontraba con su sirviente para darle órdenes, los cuales debe acatar para continuar con la investigación. Incluso liberó un poco de su poder para que no salga herido si se encuentra con algún monstruo. Ya este debía irse, pero en eso empezó a sentir un olor y aparecía Gillis. Este hombre entendió a lo que su jefe se refería y al ver la cercanía pensó que quizás ellos dos tendrán una cita. De pronto Acción, con un mirar intimidante, le dijo que si acaso no escuchó de que ya debe irse, y este sin dudarlo dijo: patitas pa' que las tengo. Al momento, tras entrar al templo, Acción decidió esperar a Gillis en el salón principal, en donde iba a tomar una pequeña siesta. Pensaba que aunque tenía curiosidad por saber qué información busca ella en los registros de su familia, no iba a tener respuesta a sus preguntas. Recordaba la última vez que ella le había dicho que él fue muy amable al ayudarla, pero él no es de las personas que es amable con todos. Pero dado a ese comentario, no ha dejado de pensar en Gillis. Incluso este loco quería ser el escolta en la fiesta de coronación de Gillis. Se imaginaba tomándola de la mano y guiándola hasta su ceremonia, y con estos pensamientos tan hermosos se quedaba dormido.
Horas más tarde, Hillis ya se había desocupado. Lo encontró profundamente dormido y no sabía si despertarlo o no. De pronto sintió curiosidad por los libros que se encontraban en el estante y encontró uno en donde se mencionaba a la diosa, que había enviado un niño nacido de la luz y las tinieblas para bendecir la tierra, el cual se convertiría en el primer rey del mundo y gobernante de todas las cosas. Hillis se emocionaba tanto porque ahí se encontraba más detalladamente la información sobre los 4 guardianes y de cómo fue que cada parte del corazón del rey se fusionó en el cuerpo de los 4 guardianes. Pero como ya había leído lo suficiente, sabía que era hora de volver a casa. En eso vio que Acción estaba teniendo un sueño en donde le decía que no se vaya y la tomó de la mano. Al sentir esto, él rápidamente despertó muy asustado y veía a Hillis frente a él. Así se asombraba porque él realmente estaba soñando con ella, en un sueño donde ella aparecía en una silla de ruedas. Él le daba un ramo de flores, Hillis le agradecía profundamente por el detalle y se marchaba. Y es por eso que él le pedía que no se vaya. Hillis en ese momento se disculpó por haberlo asustado, pero él se daba cuenta que al parecer se quedó dormido más del tiempo que debía. Ella le pedía que le suelte la mano y él no entendía por qué el aroma de ella era tan fuerte, que no era así en su vida pasada. Ella le dijo que debían volver a casa porque por lo visto él está muy cansado. Acción le comentaba que durante algunas noches no ha podido conciliar el sueño porque está teniendo sueños muy extraños. Y al poco rato ya salían del templo. Él le preguntaba que tiene curiosidad por algo, y era sobre su acompañante durante la ceremonia. Y aunque él esperaba otra respuesta, Hillis le comentó que va a ir sola. Y Acción con una sonrisa le decía que es una buena idea, ya que ella brilla más cuando no tiene decoraciones a su lado. Pero así, el día de la ceremonia de Hillis llegó. ¿Qué pasará con esta historia? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Deretoons, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!